El emperador, a pesar de sus poderes, no era un ser omnipotente. Para cuando supo que era el momento de unificar a la humanidad, sabía que conquistar Terra por sí solo sería una tarea imposible incluso para él, por lo que creó a los primeros super soldados que lo ayudarían en tal titánica lucha, las legiones Kataegis, o guerreros trueno, que fueron hechos para esta tarea. Pero para saber el por qué se necesitaron, cómo eran y su final, debemos ver su historia. Estas legiones se crearon en la era de los conflictos cuando el emperador vio que era el momento que debía revelarse a la humanidad. Estos estaban hechos para crear una cierta ventaja contra todas las naciones tecnobárbaras que tenían más población, más tecnologías y aberraciones que serían imposibles hacer frente por un ser humano común, por lo que creó 20 regimientos de soldados voluntarios de su territorio cuyos líderes serían llamados primarcas, más como un rango que como si fueran primarcas propiamente dicho. Estos le daban servo armaduras rudimentarias que usaban gasolina, literal parecían un carro armadura, pero estaban muy adornados. Esta armadura sería llamada como la armadura trueno debido al símbolo águila imperial que tenía el emperador, que era la cabeza de un águila y dos rayos. Estos eran creados casi al mismo modo que se creaban a los custodes, solo que en sujetos adultos. Gracias a eso se desempeñaron más que bien, pues eran efectivos de una manera destructiva y se volverían la punta de lanza de los ejércitos imperiales. Tanto así que con solo verlos hacían rendir ciudades y naciones terranas. Quienes se negaban eran erradicados, por lo que su reputación no solo era correcta con ella. Ellos eran superiores físicamente a un marín espacial y estaban en igual de condiciones con un custode, pero al no tener la estabilidad mental y su fisiología tan limitada los hacían inferiores a los custodes, y si bien eran el pináculo de la bioingeniería en su tiempo, no eran perfectos, por lo que a los años finales de las guerras ya se estaban desarrollando los proyectos Primarca y Astartes por el grupo de científicos liderados por Amar Astartes, la madre de todos los supersoldados figurativamente. El mayor problema con ellos es que a diferencia de los Astartes, su periodo de vida era muy corto, tanto física como mentalmente, y la tecnología de, por ejemplo, el Rejuvenant aún no se había redescubierto. Para las luchas titánicas de Terra eran ideales, pero para las luchas prolongadas en la Gran Espiral serán inútiles. Por alguna razón, cuando se enfrentaban a tecnobárbaros que usaban la deformidad, se fortalecían un tiempo a diferencia de sus hermanos custodes, que eran inmunes a sus efectos. Esta fue una de las razones por las que los guerreros trueno debían ser eliminados, y nos da cierta idea de que fueron hechos involucrando la deformidad. Para su desgracia, si bien eran excelentes en las guerras, no eran lo que quería el emperador. Ellos no eran defensores, sino destructores, por lo que en los últimos años poco a poco estaban siendo reemplazados por los Astartes como la primera legión, y demás en los combates activos, por lo que poco a poco estaban quedando obsoletos. Ya habían llegado al final de su utilidad, por lo que en la mítica batalla del Monte Ararat, la misma donde estaba el arca de Noé, perecieron en combate contra tecnobárbaros en un sacrificio que estaba más que dispuesto a aceptar, y que fue hecho en realidad por los custodes. Algunos lo ven como una traición, pero quizás no fue tan así, pues guerreros truenos supervivientes en realidad no le tienen mala sangre al emperador. Arik Taranis menciona que no siente rencor hacia él, y Darren Heruk aún se considera leal al punto que salvó a un custodio de la Legión Alpha cuando estaba sucediendo el asedio. El custodio le agradeció dejándolo en paz. Más tarde se nos revela que la batalla sí fue por rebeldes guerreros trueno, pues se enteraron que sus vidas estaban diseñadas desde un inicio para ser cortas y fueron purgados por la primera legión. Lo cierto es que su supuesto fin no fue el final de todos ellos, pues como ya hemos visto, algunos de ellos duraron hasta la herejía de Horus, unos 200 años después de su caducidad. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron sistemáticamente cazados por la primera legión y por los sabuesos de guerra, del que vimos que lógicamente los guerreros truenos eran por mucho más fuertes que un marín espacial. Digo, uno solo se podía ventilar a 3 o 4 Astartes antes de caer, y eso que estaban en sus últimas. Cuando los ejércitos vieron cómo quedó todo, solo habían cadáveres de guerreros trueno, muchos sabuesos muertos e incontables prisioneros. Otros estuvieron en lo más profundo de Terra teniendo una vida como jefes criminales, y al menos uno lo tiene tras en el infinito en sus dioramas. Los Astartes y Custodes no envejecen como los humanos normales, estos en especial los segundos. Se podría decir que tienen la inmortalidad al estilo tolkieniano, o sea que solo mueren si son asesinados. Esta misma se debe a que resolvieron el caso de ADN imperfecto que causa la división celular imperfecta. Entonces, ¿por qué los guerreros trueno no se les extendió la vida igual?
Bueno, eso se debe a que nunca se tuvo la intención de hacerlo en primer lugar. Si bien lo que duró las guerras de unificación podríamos decir que no era algo que los astartes posteriores podrían soportar, desde naciones de psíquicos poderosos hasta hombres de hierro escondidos en el profundo núcleo del planeta. O sea, estas guerras fueron el reto más grande que tuvo el emperador y sabía que solo ellos eran los idóneos y más con el tiempo limitado que tenía en sus agendas. Esto es lo que decía la propia Amara Astarte sobre ellos. Nunca hubo tiempo para la perfección, por lo que los Kataegis siempre fueron un compromiso. Eran los mejores que se pueden haber creado en esas condiciones, pero nadie creía que fueran permanentes. Con esto dicho, damos por sentado de que era cierto que su tiempo de vida fue limitado desde un inicio. Con eso era más que un hecho que los guerreros jamás podrían conquistar las estrellas, por lo que se crearon las 20 legiones de la primera fundación para la conquista galáctica. Y si bien es cierto que eran por mucho más fuertes que un Astartes, estos carecían de todos los aumentos que los Astartes tienen gracias a sus órganos. Darles más tiempo de vida a ellos solo caería en lo sentimental y no en lo lógico y pragmático, pues ellos ya habían cumplido su función, y más que bien, ya no tenían utilidad. Suena cruel, pero es la verdad y era la guerra. Aquí uno se preguntaría también, ¿por qué no los modificarían? Digo, tenían el conocimiento del clan Terrawat e incluso tenían el conocimiento del Mechanicum posterior y así agregar mejoras u órganos necesarios para aumentar su esperanza de vida y seguir sirviéndoles en la Gran Cruzada. Es más, con ellos no hubieran tenido tantos problemas con los Rangdan, Crave y demás seres de la galaxia. Bueno, al parecer eso se debe más a temas monetarios. Verán, no se sabe mucho del cómo se crean o cuál es su procedimiento, pero lo que sí sabemos es que hacen el mismo método para ser custodes, salvo que en vez de usar bebés o niños, usaban hombres adultos, y como Constantin Baldor dijo, el mero hecho de crear ejércitos de custodes a los legiones astartes llevaría a la bancarrota a la propia Terra, y de hacerlo, el que sean compatibles con los órganos ya sería un milagro, y si bien existen guerreros que hicieron eso de ponerse aumentos y hacerse pasar como astartes, no era una norma. Y sumando el hecho de su rebelión antes de conquistar Luna y aliarse con Marte, harían que el mero hecho de pensar en esos proyectos fueran un tabú más por lo económico que por lo vengativo. Los guerreros trueno en comparación a los custodes y astartes estaban curiosamente mal armados. De hecho usaban volteres más grandes pero menos precisas, y las rifles de los auxiliares solares, lo que sería equivalente a que le den a los astartes lasguns como estándar. De hecho, comparado a las legiones astartes, literalmente les daban basura para luchar contra los tecnobárbaros. Si bien no tuvieron victorias aplastantes, también tuvieron sus derrotas humillantes en ella. Las batallas en Escandinavia y en el Cáucaso nos los afirma, y ni hablar de la batalla del Monte Ararat, que si somos justos, con lo poco que tenía lograron dar cara contra Custodia Astarte de la primera legión. Sus armaduras eran la Mark I, o mejor conocida como la armadura trueno, una armadura que no era tan exclusiva de ellos, pues muchos señores de la guerra los usaban. Era la más básica, casi un prototipo, pues era una armadura que usaba combustible y echaba humo y era muy ruidosa. Es como les digo, sonaba como un carro, solo que si fallabas al utilizar la caja de cambios. Si bien es cierto que tenían muchas cosas en contra, lo compensaban con creces con sus propias habilidades innatas. Si bien es cierto que los tecnobárbaros tenían mucha tecnología avanzada de aumentaciones cibernéticas y alquimia y manipulación genética, y por sobre todo los poderes psíquicos, los guerreros truenos eran superiores a todo eso. Se afirma que su poder físico era sin precedentes, tenían una resistencia al medio ambiente programada en su gen, y más importante, eran al parecer resistentes a ataques psíquicos. ¿Qué tan fuerte te preguntarás? Bueno, eso lo podemos notar entre el duelo que tuvo el propio Constantin Baldor contra el primarca Ushotan. Recordemos que el término primarca en estas épocas era más un rango que un semidios. Su lucha fue feroz, pues Ushotan podía resistir los golpes de Baldor y Baldor tuvo que resistir las de Ushotan, haciendo eso una pelea realmente igualada. Pero el golpe decisivo la tuvo Baldor, pues Ushotan se estaba cansando y este lo aprovechó. El guerrero trueno era más fuerte, pero Baldor era más técnico y logró vencer. Aunque se dice que Baldor jamás luchó a sus 100 contra él, pero ya queda en ustedes esa parte. No podemos irnos sin antes de hablar de los miembros más importantes de los guerreros trueno. El primero sería Ushotan, el único primarca conocido de la cuarta legión de guerreros trueno, llamada como los señores de hierro, para que no se diga después cuál sería su sucesor. A diferencia de los primarcas que conocemos, Ushotan no se diferencia del resto de sus hermanos. El término primarca era más un rango. Sea como sea, era un guerrero respetado incluso por el que sería su ejecutor, Constantin Baldor, debido a su brutalidad y liderazgo. En especial la batalla de Maolensan en Escandia, moriría en una lucha contra Baldor en el Monte Ararat.
Darren Eruk, veterano de varias batallas en la conquista de Urs, Albia, High Brasil y otras más. Sobrevivió a las batallas del Monte Ararat en la que se volvió un gladiador, para los tiempos de la herejía de Horus. Murió evitando que marines traidores de la Legión Alfa y ocultistas intentaban atentar Terra, dándole un golpe mortal. El custodes Tagio Malkian lo remató para darle una muerte honorable. Arik Taranis, llamado como el portador del rayo, era el guerrero trueno más famoso en los libros de historia, tanto que legionarios y primarcas sentían admiración por él, teniendo un sinfín de epítetos de todas sus hazañas. Participó en incontables luchas y salió vivo para contarlo. Presenció la traición al ver a sus hermanos morir en casi su totalidad, y fue ahí que en los libros de historia lo llaman como el portador del rayo, pues lo catalogaron que murió de manera heroica en la batalla del Monte Ararat, y como ya sabemos, eso no fue así. Sobrevivió, pero no sintió rencor, pues desde un inicio supo que su utilidad había acabado. Sobrevivió entre la población terrana junto a otros guerreros truenos y cambiándose el nombre a Babu Dakal. Se destaca por ser una de las personas con el mayor conocimiento relacionado a las semillas genéticas, solo superada por el emperador en su tiempo. Además se teoriza que muy probablemente sea un pseudo prototipo de primarca, pues un Astarte de 1000 hijos dijo que tenía un aura demasiado brillante para mirarla. Su presencia tenía una gravedad propia, que exigía toda la atención y el miedo, y apenas podía soportar volver sus sentidos psíquicos hacia él por miedo a ser abrumado. Este tipo de aura solo lo tienen exclusivamente el emperador y sus primarcas, así que téngalo en cuenta. Los guerreros truenos eran tropas de su época, super soldados aumentados genéticamente para la titánica tarea de conquistar la Terra posterior a la edad de los conflictos. Para ello debían ser superiores en casi todos los aspectos a los Astartes, teniendo quizá los recursos mínimos, pues sus armaduras no eran para nada igual de tecnológicas que sus hermanos posteriores, y si bien eran poderosos, no eran mentalmente estables, y esa misma inestabilidad les jugaría en su contra al tener una vida bastante corta en comparación. Además, a diferencia de las demás ramas, ellos solo tenían una única tarea: conquistar Terra, y para eso debían luchar contra lo peor que la humanidad podía arrojarles. Eso los hacía a ojos del emperador una herramienta de un único propósito, y si bien eso suena cruel, los guerreros que sobrevivieron nunca sintieron rencor de él, y jamás buscaron venganza, así que no sintamos lástima por ellos en este caso, y más bien se les debería agradecer por lo que hicieron. Más o menos, pero eso sería una historia para después. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.